El amor, desde los albores de la existencia humana, ha permanecido como una de las fuerzas más potentes y enigmáticas que moldea nuestra trayectoria vital. Una corriente subterránea que impulsa nuestras decisiones más trascendentales y tiñe cada experiencia con matices inconfundibles. Durante incontables generaciones, mentes preclaras y espíritus inquisitivos, desde debates elocuentes y pensadores profundos hasta eminentes artistas visuales y científicos rigurosos, han consagrado sus esfuerzos más fervientes a desentrañar su enigma, a comprender su esencia más profunda y a dilucidar la razón de su impacto tan visceral y omnipresente en nuestra psique individual y colectiva. A pesar de esta incesante y milenaria indagación, el afecto más sublime y universal continúa siendo un vasto territorio apenas cartografiado, un océano insondable cuya inmensidad apenas hemos comenzado a medir y cuyas profundidades aún albergan secretos que desafían nuestra comprensión lineal. Constantemente nos interpela la enigmática incógnita de por qué nos sentimos irresistiblemente atraídos hacia ciertas individualidades, desarrollando un vínculo que parece trascender la lógica, mientras otras, igualmente válidas y dignas de aprecio, no despiertan en nosotros esa chispa inicial, ese clic inexplicable. Hay una cualidad casi mística, una sincronía etérea en la forma en que, de entre la miríada de semblantes que cruzamos a lo largo de nuestra vida, de las innumerables interacciones que sostenemos, solo unos pocos elegidos logran encender en nuestro fuero interno esa amalgama inefable de sentimientos, esa mezcla volátil y dulce de emociones que de manera simplista pero profunda denominamos amor. Numerosas voces argumentarían, desde una perspectiva materialista, que todo se reduce a una mera cuestión de química orgánica, una compleja sinfonía de reacciones neuronales y hormonales, una respuesta biológica inherente diseñada por la evolución para asegurar la perpetuación de nuestra estirpe y la continuidad de la especie. Otros, desde una óptica más sociológica o psicológica, postularían la relevancia fundamental de la consonancia de caracteres, de la convergencia de principios éticos y valores morales compartidos, o de la sincronía temporal perfecta que propicia el encuentro de dos almas en el momento preciso de sus vidas. Los espíritus más románticos e idealistas, por su parte, evocarían nociones etéreas como el fatum ineludible, la predestinación divina, la conexión mística de almas gemelas que se buscan a través de los eones, o los lazos kármicos forjados en existencias pretéritas, en un ciclo eterno de reencuentros. Desde una óptica científica más rigurosa, ciertos especialistas reducirían la experiencia amorosa a un mero cóctel de neurotransmisores y hormonas, como la oxitocina, la dopamina y la serotonina, que desencadenan sensaciones de euforia, apego y bienestar en presencia de determinadas personas, justificando el enamoramiento como un mecanismo de recompensa cerebral. Todas estas interpretaciones, si bien contienen fragmentos de verdad innegable, ninguna logra aprehender la totalidad de la compleja y multifacética esencia del fenómeno afectivo, que parece resistirse a ser encasillado en una única definición. La realidad subyacente es que, tras la superficie de lo que parece ser un arcano impenetrable y un misterio insondable, yace una verdad fundamental, una piedra angular que, al ser asimilada y comprendida en su profundidad, no solo clarifica nuestra percepción del amor, sino que también enriquece de forma profunda la comprensión que tenemos de nosotros mismos y de nuestro propio ser, revelando conexiones insospechadas. Lo que estoy a punto de desvelarte hoy no constituye una teoría más sobre el amor, ni una mera conjetura personal desprovista de fundamento, ni siquiera una disquisición filosófica abstracta que se pierde en la especulación. Es en esencia una profunda observación que ha permeado culturas dispares, épocas distantes y las experiencias más intrínsecas del género humano a lo largo de su historia. Se trata de una verdad que, aunque sencilla en su formulación inicial y aparentemente obvia, posee la facultad inherente de alterar radicalmente y de forma irreversible la manera en que percibes y vivencias el amor en tu propia existencia, transformando lo que antes era confuso en algo diáfano. Detrás de la infinidad de melodías románticas que han conmovido a generaciones, de las páginas de cada novela de cortejo y pasión que han nutrido el imaginario colectivo, de cada relato que narra encuentros idílicos y rupturas desgarradoras, se ocultan, en realidad, solo dos motivaciones cardinales por las que los seres humanos se sumergen en el sentimiento amoroso:
dos impulsos primordiales que, si bien rara vez, operan a nivel consciente y deliberado. Ejercen una influencia determinante sobre a quién dirigimos nuestro afecto, la manera en que lo expresamos y, lo que es aún más crucial para el devenir de nuestras vidas. Porque algunas uniones prosperan y se consolidan con el paso del tiempo, floreciendo con vitalidad, mientras otras, irremediablemente, languidecen, se desvanecen y finalmente se marchitan. Estas dos razones fundamentales ofrecen una explicación clara y concisa de por qué, en ocasiones que parecen caprichosas, nos sentimos atraídos de forma irresistible hacia individuos que a primera vista parecen completamente antagónicos a nuestra propia naturaleza, a nuestro carácter o a nuestros principios esenciales. Iluminan, además, el enigma persistente de por qué algunas personas parecen encontrar el amor genuino una y otra vez, construyendo relaciones duraderas, sólidas y profundamente significativas. Mientras que otras, a pesar de sus mejores intenciones y esfuerzos, quedan atrapadas en ciclos recurrentes de vínculos dolorosos y frustrantes, repitiendo patrones insalubres. También dilucidan la dualidad intrínseca del amor, demostrando con una claridad abrumadora por qué puede ser simultáneamente la vivencia más sanadora, edificante y plena de nuestra existencia, un verdadero bálsamo para el alma, y a la vez la más devastadora, destructiva y lacerante de todas, capaz de dejar heridas profundas. Comprender a fondo estas dos fuerzas motrices no solo te brindará una perspectiva más lúcida y compasiva sobre tus propias vivencias afectivas pasadas, permitiéndote reconciliarte con ellas y extraer aprendizajes valiosos, sino que también despejará el camino hacia la forja de relaciones futuras que sean más auténticas, profundas y plenamente significativas, construidas sobre cimientos sólidos. Te dotará de una claridad introspectiva y un discernimiento que pocas personas alcanzan a poseer sobre la verdadera índole del afecto humano en su inmensa complejidad. Lo más extraordinario de este conocimiento, que te invito a abrazar con una mente abierta, es que no demanda años de estudio académico riguroso, ni la posesión de habilidades especiales innatas o cultivadas para su plena aprehensión. Su acceso no está reservado a eruditos, gurús espirituales o mentes privilegiadas. Solo requiere una predisposición mental abierta al aprendizaje y a la autoexploración, y la firme voluntad de trascender las meras apariencias, de ir más allá de las narrativas románticas idealizadas que hemos heredado de la cultura popular y de explorar, con una honestidad radical y desprovista de autoengaño, las profundidades inusitadas de nuestro propio corazón. ¿Estás realmente preparado para desentrañar las dos únicas motivaciones, las dos fuerzas motrices fundamentales por las cuales alguien podría genuinamente enamorarse de ti más allá de las superficialidades? ¿Estás dispuesto a contemplar el amor no como un cuento de hadas edulcorado y fantasioso, sino como un espejo fidedigno que revela las verdades más esenciales y recónditas de tu ser, incluso aquellas que te resultan incómodas? Permitámonos emprender juntos este fascinante periplo hacia el epicentro del amor humano, una travesía introspectiva que, te lo prometo, reconfigurará de manera irreversible la forma en que concibes tus vínculos interpersonales y, lo que es aún más trascendente, la relación que mantienes contigo mismo, cimiento inquebrantable de toda conexión auténtica y duradera. Si te sientes identificado con esta búsqueda de conocimiento, te invitamos a suscribirte al canal Piensa como Jung, donde exploramos estas profundidades. La primera razón fundamental por la cual un individuo podría desarrollar sentimientos amorosos hacia ti es, quizás, la más extendida en la experiencia colectiva y la más comúnmente observada, pero al mismo tiempo, la más inherentemente frágil y susceptible de desmoronarse. Se trata de lo que podríamos designar acertadamente como amor por carencia o amor por necesidad. Esta modalidad de afecto emerge cuando una persona divisa o, más precisamente, proyecta en ti algo específico que percibe como ausente en su propia constitución psicológica, en su vida emocional o en sus circunstancias personales. Es crucial entender con una claridad meridiana que en este escenario la conexión no se establece con tu esencia inherente, con la plenitud de quien eres en tu totalidad, con tu ser auténtico, sino con aquello que representas para el otro. Se te valora no por tu unicidad y complejidad como persona, sino por lo que el otro considera que le falta y, por ende, lo que ansía desesperadamente obtener o experimentar a través de tu presencia, convirtiéndote en una especie de solución a su problema interno. Esta percepción es, por naturaleza, una proyección distorsionada, un reflejo condicionado en la mente de quien ama, no de tu ser inmutable, sino de sus propias necesidades insatisfechas, sus miedos arraigados y sus anhelos más profundos, que buscan ser colmados por una fuente externa.
Para ilustrar esta dinámica compleja y a menudo inconsciente, imaginemos un recipiente que contiene agua turbia. Al intentar contemplar tu reflejo en su superficie, la imagen resultante carece de nitidez y claridad, apareciendo borrosa, desdibujada o fragmentada, incapaz de devolver una figura precisa. De una manera análoga, cuando una persona ama desde la perspectiva de la carencia, su mirada no penetra verdaderamente en la totalidad de tu ser, en la complejidad de tu personalidad, en tus virtudes y tus defectos. En su lugar, percibe una imagen distorsionada de ti, coloreada y moldeada por la intrincada red de sus propias necesidades internas no resueltas, sus miedos arraigados al abandono o a la insuficiencia, sus anhelos insatisfechos de plenitud y sus heridas emocionales preexistentes, a menudo de la infancia. Esta individualidad proyecta sobre tu figura un conjunto idealizado de cualidades, características o experiencias que fervientemente desea poseer o vivenciar en su propia vida, asumiendo que tú las encarnas en su totalidad. Tu existencia en este contexto se convierte en un aparente bálsamo, una panacea temporal para su profunda y a menudo inconsciente sensación de incompletitud. Este mecanismo de proyección, lejos de ser un mero accidente o una superficialidad pasajera, opera a un estrato profundo de nuestra psique, en aquellos recónditos parajes donde habitan nuestras sombras más oscuras y los deseos más íntimos y reprimidos. El renombrado psicólogo suizo Carl Jung, cuya obra seminal sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos ha transformado de manera irreversible nuestra comprensión de la psique humana. Observó este fenómeno con aguda perspicacia y lo analizó en profundidad a lo largo de toda su prolífica carrera. Describió cómo los seres humanos, de manera inherente e inconsciente, tendemos a proyectar en los demás aquellas facetas de nosotros mismos que no hemos logrado reconocer, asimilar o aceptar plenamente en nuestra propia psique, ya sea porque las consideramos negativas o porque nos resultan abrumadoras. En el contexto específico de las relaciones afectivas, esta proyección adopta formas de particular intensidad y complejidad, convirtiendo al otro en una pantalla para nuestras necesidades internas. Una persona que lucha con una arraigada inseguridad personal, por ejemplo, podría desarrollar un profundo enamoramiento por alguien que proyecta una imagen de inquebrantable confianza, determinación y resiliencia, idealizando estas cualidades al verlas como una solución a su propia debilidad percibida. Asimismo, quien se siente aprisionado en la monotonía de una existencia predecible y carente de estímulos, podría experimentar una atracción casi magnética hacia un espíritu libre. Aventurero y desinhibido, alguien que personifique la espontaneidad y la emoción que anhela desesperadamente en su vida, sin darse cuenta de que esa cualidad reside también en su interior. Consideremos a un individuo que ha crecido y se ha desarrollado en un entorno familiar marcado por la inestabilidad emocional, donde la incertidumbre, el caos y la falta de apego seguro eran la norma. Esta persona podría sentirse irrefrenablemente atraída por alguien que irradia la imagen de un pilar inamovible de fortaleza, serenidad y predictibilidad, buscando en el otro la seguridad que nunca tuvo. En cada uno de estos escenarios, la atracción fundamental no es generada por la persona en su totalidad y complejidad, con todas sus virtudes y defectos intrínsecos, sus luces y sus sombras. Por el contrario, la fascinación recae exclusivamente en aquellas cualidades específicas, que en la percepción distorsionada del que ama, parecen ofrecer una solución idónea o un alivio directo para un profundo vacío interior, una carencia emocional. Es como si el otro se convirtiera en un recipiente de expectativas, una pantalla sobre la que se proyectan los anhelos más apremiantes del yo. El amor gestado desde la carencia se distingue por su notable intensidad inicial, equiparable a una llama que arde con una fuerza voraz, consumiendo con premura todo el combustible que encuentra a su paso. Si te has sentido interpelado por estas ideas y buscas una guía para comprenderte mejor, el canal Piensa como Jung es un espacio donde profundizamos en estos temas. Esta forma de afecto puede manifestarse como una pasión incontrolable, casi devoradora, que consume a los involucrados, o como una necesidad imperiosa y abrumadora de permanecer en la proximidad constante de la otra persona, una dependencia asfixiante. La sensación que acompaña a este enamoramiento puede ser la de haber encontrado, finalmente, la otra mitad largamente buscada, la pieza que faltaba para alcanzar la completitud, el alma gemela destinada. Sin embargo, es crucial comprender que esta percepción de integridad personal, alcanzada supuestamente a través del otro, es intrínsecamente ilusoria y engañosa. Ningún ser humano, por más significativo que sea, por más amor que ofrezca, puede genuinamente completar a otro, porque la completitud es un estado interno que se cultiva a través de la autoaceptación y el crecimiento personal,
no un objeto que se encuentra o se recibe de un tercero. Esta ilusión se desvela con el paso ineludible del tiempo, cuando las expectativas chocan con la realidad. Con el transcurso ineludible del tiempo, que todo lo transforma, esta particular modalidad de amor tiende a transformarse de maneras a menudo impredecibles y en ocasiones dolorosas, revelando su verdadera fragilidad. Si la persona que inicialmente amaba desde la carencia comienza a desarrollar en su propio fuero interno aquellas cualidades que con tanta vehemencia admiraba en ti, asimilándolas y haciéndolas parte de sí misma, su profunda necesidad de tu presencia y de lo que representabas para ella disminuirá de forma gradual hasta quizás desaparecer por completo. Del mismo modo, si descubre, para su inevitable desencanto, que no eres la solución perfecta o el bálsamo definitivo para su vacío interior, que no cumples con el rol de salvador o completador que le había asignado, una inevitable sensación de desilusión comenzará a emerger, tiñendo la relación de matices sombríos y resentimiento. Y si en el devenir de los acontecimientos encuentra a alguien que, a su parecer, satisface de manera más idónea sus necesidades y carencias actuales, o que le ofrece una nueva proyección, la tentación de abandonar la unión preexistente se tornará abrumadoramente fuerte, pues el cimiento del vínculo ya no existe. La base de este amor es, por su propia naturaleza, sujeta a la temporalidad y mutabilidad de la necesidad humana, haciéndolo intrínsecamente inestable. Existen indicadores sutiles, pero al mismo tiempo reveladores y consistentes, que nos permiten discernir cuando una persona nos ama desde la perspectiva de la carencia. Una admiración desmedida, que raya en la idealización, especialmente focalizada en cualidades específicas de tu ser, puede constituir un claro indicio, pues se valora una parte, no el todo. De igual modo, la vertiginosa velocidad con la que la relación se intensifica, saltándose etapas naturales de conocimiento mutuo, de construcción gradual de la confianza y de desarrollo de la intimidad profunda, es otra señal inequívoca de esta dinámica apresurada. La dependencia emocional, que se manifiesta en una necesidad constante y asfixiante de afirmación, validación o presencia por parte del otro, o los celos desproporcionados que surgen sin una causa aparente, revelando una inseguridad profunda, son todos posibles síntomas de un afecto nacido de una carencia interna y no de una plenitud compartida. Otro indicio característico es la incomodidad palpable y el rechazo que esta persona experimenta al confrontar tus imperfecciones, especialmente aquellas que contradicen directamente la imagen idealizada que ha proyectado sobre ti, lo que demuestra que ama una fantasía, no la realidad. Si estos patrones te resultan familiares, quizás te interese el contenido del canal Piensa como Jung. Si una persona te ama primordialmente por tu aparente fortaleza y resiliencia, por la imagen de invulnerabilidad que proyectas, le resultará sumamente desafiante y perturbador aceptar tus momentos de vulnerabilidad, tus dudas, tus inseguridades o tus expresiones de debilidad humana, ya que éstas contradicen frontalmente la imagen del pilar inquebrantable que ha construido en su mente y en su necesidad. Si su afecto se basa en tu espíritu libre, aventurero y desinhibido, en tu independencia, se sentirá profundamente amenazada o incluso traicionada cuando manifiestes un deseo de estabilidad, de compromiso a largo plazo o de arraigo, pues esto choca con la cualidad por la que te eligió. El amor por carencia, a pesar de sus manifestaciones y de la posible sinceridad inicial de quien lo experimenta, no es intrínsecamente negativo ni implica una ausencia de autenticidad en el momento en que surge. Es más bien una fase natural, aunque a menudo inmadura, en el intrincado desarrollo de nuestra capacidad afectiva. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado o manifestado el amor desde la carencia, buscando en los demás aquello que percibimos como ausente en nuestro propio ser o aquello que la sociedad nos ha enseñado a desear para completarnos. Es una expresión natural, aunque inmadura, del afecto, que refleja el estado de nuestro mundo interior y nuestras heridas no sanadas. Lo paradójico de esta tipología de amor radica en que, aunque en la superficie parece estar profundamente centrado en la otra persona, en sus virtudes y su esencia, es en su esencia más íntima un afecto profundamente egocéntrico y utilitario. Quien ama desde la carencia no percibe al otro como un ser completo y multifacético, dotado de luces y sombras, de dones y limitaciones, de virtudes y defectos, de complejidades y contradicciones. Por el contrario, lo concibe como un mero objeto que cumple una función específica, como una pieza que encaja a la perfección en un rompecabezas personal que siente incompleto, o como una medicina, un bálsamo milagroso para mitigar un dolor o una necesidad interna profunda que le aqueja. Y es precisamente en esta dinámica transaccional donde reside su fragilidad inherente y su destino efímero.
Cuando nuestro afecto se construye sobre la arena movediza de la carencia, estamos edificando una estructura intrínsecamente inestable, susceptible de colapsar al menor cambio en el terreno emocional. Las necesidades humanas, por su propia naturaleza intrínseca, son cambiantes. Se transforman con el tiempo, se resuelven a través del crecimiento personal o son reemplazadas por otras nuevas y diferentes. Cuando la carencia primigenia que dio origen a la conexión amorosa se modifica, cuando el vacío interno comienza a llenarse por medios propios o cuando la persona encuentra otra fuente para satisfacerla, el amor mismo queda desprovisto de su fundamento original, como un edificio al que le quitan los cimientos. Es comparable a construir una morada suntuosa y aparentemente sólida sobre un terreno que no te pertenece, un terreno prestado. La casa puede ser hermosa en su diseño, funcional en su distribución y cómoda para vivir en ella, pero nunca será verdaderamente tuya, con una base inamovible. En cualquier instante, el propietario original del terreno puede reclamar su tierra, dejando la construcción sin base, forzándote a desalojarla. El amor por carencia, por lo tanto, tiene una fecha de caducidad implícita, no porque sea un sentimiento falso o insincero en sí mismo, sino porque su naturaleza es inherentemente transitoria, al igual que la carencia que lo impulsó. Es un amor condicional, sujeto a las fluctuaciones de la necesidad. Ahora que hemos explorado y comprendido a fondo esta primera razón cardinal del enamoramiento, es momento de adentrarnos en la segunda, que representa una forma mucho más madura, profunda y duradera de afecto, una modalidad que no nace de la imperiosa necesidad, sino de un auténtico y elevado reconocimiento mutuo y una celebración de la plenitud. La segunda razón por la que una persona puede enamorarse de ti representa una dimensión enteramente distinta del fenómeno amoroso, una que trasciende la mera necesidad y se eleva hacia la esfera del reconocimiento genuino y la apreciación mutua, en lugar de la proyección. Este tipo de afecto no brota de un vacío existencial que busca desesperadamente ser colmado, ni de una carencia que anhela ser satisfecha por un agente externo, sino de una plenitud inherente que encuentra un eco, un reflejo armónico y una resonancia profunda en la presencia de otro individuo. Es lo que acertadamente denominamos amor por reconocimiento. Para ilustrarlo con la misma metáfora del agua, pero esta vez con una diferencia crucial, pensemos en un límpido lago de aguas cristalinas, en un día sereno y sin una brisa que perturbe su superficie, donde no hay ondas ni distorsiones. Al asomarte a este espejo natural de pureza, tu reflejo se presenta con una nitidez impecable, cada detalle discernible, cada rasgo fielmente devuelto. De manera similar, en el amor por reconocimiento, la otra persona no proyecta sobre ti sus propias insuficiencias. Por el contrario, te ve tal como eres, en tu autenticidad, en tu totalidad, y en esa visión clara y desprovista de distorsiones, reconoce una parte de sí misma, una resonancia profunda, una verdad compartida. No te ama porque le hagas falta para su propia completud, sino porque le recuerdas quién es en su esencia más prístina, en su ser más auténtico y no proyectado. Este fenómeno tiene profundas raíces en lo que Carl Jung, con su perspicacia habitual, denominaba el conocimiento del alma o la convergencia anímica, una conexión que va más allá de lo superficial. No se trata, en absoluto, de una simple coincidencia de gustos superficiales, de ideas compartidas a nivel intelectual o de valores comunes a un nivel meramente cultural o social. Es más bien un reconocimiento que opera en un plano mucho más profundo y trascendente, donde dos entidades humanas se perciben mutuamente en su verdadera y completa naturaleza, en su esencia más allá de las máscaras sociales. Se experimenta una conexión que va más allá de lo ordinario, una resonancia que trasciende lo explicable racionalmente, una sensación de familiaridad y de pertenencia. Es como si dos instrumentos musicales, afinados con la misma precisión en la misma frecuencia vibratoria, comenzaran a emitir sonidos al unísono, sin esfuerzo aparente, creando una armonía espontánea y natural que llena el espacio, no porque uno complete al otro, sino porque resuenan en su propia melodía. Observa la manera en que un robusto árbol se inclina y crece incesantemente hacia la luz solar. No lo hace por un sentimiento de desesperación o de carencia de luz, sino porque es su naturaleza intrínseca, su vocación esencial, orientarse hacia el astro rey, hacia lo que nutre su vitalidad. El árbol no persigue al sol con ansiedad o desasosiego, con una dependencia febril, simplemente se orienta hacia él con una certeza silenciosa, una confianza intrínseca en su propio proceso vital y en su propia capacidad de crecer. De manera análoga, el amor por reconocimiento fluye con una naturalidad intrínseca y espontánea, desprovisto del dramatismo, la urgencia o la intensidad desesperada que caracterizan al amor por carencia.
Este tipo de afecto posee la calma, la serenidad y la solidez de aquello que es auténtico, de aquello que no requiere ser justificado, validado o probado constantemente ante el escrutinio externo, porque su valor reside en sí mismo. A diferencia de su contraparte, el amor por carencia, que a menudo se inicia con una intensidad abrumadora para luego decaer y disiparse como una llama sin combustible. El amor por reconocimiento tiende a comenzar su curso como una corriente suave y apacible, que con el paso del tiempo gana progresivamente en profundidad, en caudal y en fuerza, alimentando su propia existencia. No es un fuego voraz que consume rápidamente su combustible, sino una luz constante y sostenida que ilumina el sendero, brindando calidez y guía en el viaje compartido, una luz que se alimenta de sí misma. Su génesis puede parecer menos dramática, menos susceptible de ser retratada en una epopeya cinematográfica o en un cliché romántico, pero su desarrollo posee la solidez inquebrantable de aquello que ha sido edificado sobre cimientos firmes y perdurables, que resisten el paso del tiempo y las inclemencias de la vida. En el seno del amor por reconocimiento, la otra persona no es amada por lo que nos proporciona materialmente, por los beneficios que obtenemos de su presencia, o por la manera en que nos hace sentir en un momento dado, en un intercambio de sensaciones. Más bien se le ama por quien es en su totalidad, por su ser intrínseco e inmutable, por su esencia más pura. En esta modalidad de amor somos capaces de discernir y abrazar tanto sus fortalezas más evidentes como sus vulnerabilidades más profundas, sus virtudes más resplandecientes y sus sombras más ocultas y complejas. Abrazamos la totalidad de su ser, sin reservas ni condiciones, sin intentar cambiarlo ni moldearlo a nuestras expectativas. No incurrimos en la idealización, elevando al otro a un pedestal inalcanzable de perfección, ni tampoco en la demonización, sepultándolo en una fosa de juicio y crítica. Simplemente vemos, reconocemos y aceptamos. Este es el camino que te invita a explorar el canal Piensa como Jung. Este tipo de amor posee una cualidad intrínseca de libertad que lo distingue de manera tajante de otras formas de afecto, especialmente de aquellas basadas en la necesidad. No busca la posesión, el control o la dominación sobre el otro, no lo encadena a expectativas. No se aferra con desesperación o con un temor angustioso a la posible pérdida, a la eventual separación, porque comprende que la esencia del vínculo trasciende la presencia física. Por el contrario, comprende de manera intuitiva y profunda que amar verdaderamente a alguien implica respetar profundamente su autonomía, celebrar su singularidad inalienable y honrar su derecho incondicional a ser quien es en cada momento de su evolución, incluso si esa evolución lo lleva por caminos diferentes. El amor por reconocimiento no pronuncia la frase «te necesito para sentirme completo» o para existir plenamente, porque la completitud ya reside internamente, sino que articula una declaración mucho más profunda y liberadora. Te reconozco y te celebro en tu propia completitud, en tu ser íntegro y autosuficiente. Es una afirmación de la individualidad del otro, no una anulación o una absorción de la misma. Puedes identificar la presencia del amor por reconocimiento por su notoria y consistente estabilidad emocional. A diferencia de los altibajos dramáticos, las fluctuaciones intensas y las crisis recurrentes que caracterizan al amor por carencia, este tipo de afecto no se ve afectado por montañas rusas emocionales, sino que mantiene un equilibrio sereno. No se desvanece ni se debilita cuando la persona amada revela aspectos de su personalidad que difieren de la imagen inicial que se había formado de ella, o incluso cuando estos nuevos aspectos contradicen las expectativas previas, porque el amor se basa en la realidad, no en la fantasía. Este amor, lejos de mermar, se fortalece con el descubrimiento continuo del otro, con la revelación gradual de su complejidad humana, de sus múltiples capas, de sus luces y sus sombras. Otra señal distintiva y crucial es la ausencia de ansiedad por la posible pérdida. Quien ama desde el reconocimiento no vive atormentado por el miedo constante a que la relación llegue a su fin o a que la conexión se rompa. Comprende de forma intuitiva que el vínculo que los une no depende de circunstancias externas, de la presencia física constante o de la satisfacción de necesidades, sino de una conexión esencial que trasciende incluso las separaciones geográficas o temporales, porque es una conexión de alma. El amor por reconocimiento se caracteriza, además, por su innata y poderosa capacidad para nutrir y fomentar el crecimiento mutuo de los individuos involucrados, propiciando una evolución conjunta. No se basa en la expectativa de que la otra persona permanezca estática, congelada en el tiempo, satisfaciendo siempre las mismas necesidades o desempeñando el mismo rol sin cuestionamientos.
Por el contrario, celebra activamente la evolución personal, el desarrollo individual, la transformación continua y la metamorfosis inherente a la vida de cada uno, viendo en ello una oportunidad de profundización. La persona que ama desde el reconocimiento percibe el crecimiento del otro no como una amenaza potencial a la estabilidad de la relación, no como un distanciamiento, sino como una expresión natural y hermosa de la vida que fluye incesantemente a través de ellos, enriqueciendo a ambos con nuevas perspectivas y experiencias. Es una danza de evolución compartida, un sendero que se construye día a día, no una estaticidad impuesta por el temor al cambio. Este tipo de amor, el amor por reconocimiento, aparece con una frecuencia significativamente mayor en aquellas personas que han emprendido y realizado un trabajo interior considerable. Aquellas que han dedicado tiempo y esfuerzo a la introspección, al autodescubrimiento y a la autoaceptación. Se trata de individuos que han logrado integrar aspectos importantes de su propia sombra psicológica, reconociendo y aceptando sus partes menos deseables, sus vulnerabilidades y sus limitaciones, y que han cultivado una relación saludable, compasiva y de respeto consigo mismos. No es una coincidencia fortuita. Solo somos verdaderamente capaces de reconocer en los demás, de forma auténtica, aquello que previamente hemos logrado reconocer y aceptar en nuestro propio ser, lo que hemos integrado. La capacidad de ver al otro en su totalidad es un reflejo directo de la capacidad de verse a uno mismo de manera íntegra. El amor por reconocimiento posee una cualidad atemporal que no se ve afectada por el paso de los años. Si te intriga este camino de autoconocimiento, te recomiendo encarecidamente suscribirte al canal Piensa como Jung. No se agota ni se consume con el mero paso de los años, ni se desvanece ante la aparición de las inevitables dificultades y desafíos inherentes a cualquier relación duradera. De hecho, a menudo se fortalece y se profundiza precisamente ante los obstáculos, ante las crisis y las adversidades, porque estos brindan nuevas oportunidades para el reconocimiento mutuo en dimensiones previamente inexploradas de la existencia compartida, revelando capas más profundas del vínculo. A diferencia del amor por carencia, que depende de condiciones específicas y transitorias para mantenerse a flote, el amor por reconocimiento persiste incluso cuando las circunstancias externas se modifican drásticamente, cuando la vida presenta nuevos escenarios. No ama a la persona por su juventud lozana, por su éxito profesional, por su posición social, por su atractivo físico o por cualquier otra cualidad efímera y cambiante, que son superficiales. Lo ama por su esencia más pura, por aquello que permanece constante y verdadero a través de todos los avatares y transformaciones de la vida, por su alma. Esta forma de amor encarna la expresión más madura, más elevada y más sublime de nuestra capacidad de conexión humana, una manifestación de plenitud. No es una utopía inalcanzable ni está exenta de desafíos, pero ofrece una base extraordinariamente sólida y resiliente para una relación que nutre el alma en lugar de agotarla, que libera el espíritu en vez de aprisionarlo, que eleva la conciencia en lugar de limitarla a la mera satisfacción de necesidades. En las faldas de una montaña sagrada, donde la bóveda celeste parecía entrelazarse con la tierra en un abrazo eterno, moraba un anciano venerado, conocido por todos simplemente como el sabio. Nadie podía precisar su edad exacta, pues los surcos profundos en su rostro eran como mapas intrincados de siglos de sabiduría acumulada, y sus ojos, profundos como estanques milenarios, reflejaban la calma inquebrantable y la perspicacia de quien ha contemplado los misterios más insondables de la existencia a lo largo de incontables estaciones. Carecía de posesiones materiales, viviendo una vida ascética en una modesta cabaña construida con piedra tosca. Pero quienes tenían el privilegio de conocerle afirmaban que su comprensión de la vida y de las complejidades del corazón humano valía más que todas las riquezas acumuladas del orbe. A este recóndito paraje, donde la serenidad era palpable, llegó un día un peregrino, su rostro surcado por las huellas de un agotamiento profundo, no solo físico por la larga travesía que había emprendido, sino también del alma, marcada por una búsqueda incesante y una inquietud existencial. Había viajado desde tierras lejanas, impulsado por una sed insaciable de respuestas a las preguntas que, como espinas afiladas, atormentaban su corazón. Tras un ascenso arduo y silencioso por los escarpados senderos de la montaña, donde cada paso era un esfuerzo de voluntad y determinación, el peregrino finalmente avistó y alcanzó la humilde morada del sabio. El anciano lo recibió con una sonrisa serena y acogedora, una expresión que transmitía la calma de quien, con su sabiduría, parece haber anticipado la llegada del visitante mucho antes de su avistamiento.
Sin mediar pregunta alguna sobre su nombre, su procedencia o el motivo de su viaje, le ofreció con generosidad agua fresca de un manantial cercano y un lugar para reposar sus fatigados huesos, mostrando una hospitalidad desinteresada. El peregrino, aunque profundamente agradecido por la hospitalidad inesperada, no pudo contener la impaciencia que le carcomía el espíritu y, sin tardanza, desveló el verdadero propósito de su peregrinación. He atravesado valles profundos y montañas indómitas. Comenzó con voz que se quebraba por la emoción contenida, por la acumulación de años de búsqueda, buscándote, pues se susurra en todas partes que posees los secretos más profundos del corazón humano, que tu conocimiento es inmenso. Necesito desesperadamente comprender por qué el amor me ha eludido a lo largo de toda mi vida, por qué no logro encontrar la plenitud en él. He amado con una intensidad desmedida, prosiguió el peregrino, con una expresión de profunda angustia grabada en su semblante, sus ojos buscando respuestas en la mirada del anciano. He entregado la totalidad de mi ser en cada vínculo que he forjado, depositando mi confianza y mi esperanza en cada persona. Sin embargo, en cada ocasión, sin una sola excepción, el desenlace ha sido el mismo. He terminado abandonado, con el corazón destrozado y sumido en la más absoluta desolación. ¿Qué es lo que estoy haciendo tan terriblemente mal? ¿Por qué parece que nadie es capaz de amarme de verdad, de manera genuina y duradera, de aceptarme por quien soy? El sabio escuchó con una atención compasiva. Sus ojos, que parecían abarcar siglos de experiencia, no mostraban sorpresa, sino una comprensión profunda del sufrimiento intrínseco que el peregrino llevaba consigo, una herida ancestral. Tras un momento de silencio reflexivo, el anciano contempló al peregrino con una mirada que penetraba el alma y, sin pronunciar palabra, le hizo una señal con la mano para que lo siguiera. Era un gesto cargado de significado, una invitación tácita a una nueva etapa del aprendizaje, un camino de revelación. Para más historias y enseñanzas profundas, recuerda que puedes suscribirte a Piensa como Jon. Juntos, el sabio y el peregrino emprendieron una nueva senda, esta vez una vereda más estrecha y empinada que ascendía aún más por la ladera de la montaña, revelando paisajes vírgenes. Caminaron en silencio, cada paso resonando con la solemnidad del propósito, hasta que llegaron a un pequeño claro oculto, un santuario natural de paz, donde descansaba un lago de aguas tan diáfanas que parecían cristal líquido, alimentado por los prístinos descielos de las cumbres nevadas que se alzaban majestuosas en el horizonte. Acércate y contempla tu propio reflejo en la superficie del agua, indicó el sabio con voz suave pero resonante, su dedo señalando hacia el espejo líquido. El peregrino, con una mezcla de curiosidad y expectación, obedeció inclinándose sobre el lago. La superficie, lisa como un espejo perfecto, le devolvió su imagen con una claridad asombrosa, cada rasgo, cada expresión, visible con una nitidez impecable. ¿Qué es lo que percibes en este momento?, preguntó el sabio. Me veo a mí mismo, respondió el peregrino, un tanto desconcertado por la aparente simplicidad de la cuestión, sin comprender aún la profundidad subyacente de la lección que se le presentaba, la verdad que estaba a punto de desvelarse. El sabio asintió con una leve inclinación de cabeza, sus labios dibujando una enigmática sonrisa. Luego, con un movimiento deliberado, tomó una pequeña piedra pulida por el tiempo y el roce de los elementos y la arrojó con precisión en el centro exacto del lago. El agua, antes inmaculada y tranquila, se agitó de inmediato, y una serie de ondas concéntricas se expandieron rápidamente, distorsionando y rompiendo la imagen reflejada. El rostro del peregrino se volvió irreconocible, fragmentado en múltiples y confusos retazos, una caricatura de su yo. ¿Y ahora qué es lo que ves?, inquirió el sabio, su voz manteniendo la misma calma serena, sin un ápice de juicio. Una imagen borrosa, confusa, distorsionada, admitió el peregrino con un suspiro de frustración, la desilusión velando su mirada. Apenas consigo reconocerme en este caos de formas y colores, en este reflejo fragmentado. El anciano, al ver la comprensión comenzar a aflorar en los ojos del joven, sonrió con dulzura, una expresión de profunda sabiduría iluminando su rostro arrugado, como los surcos de un mapa antiguo. Así precisamente es como opera el amor entre los seres humanos, comenzó el sabio, su voz adquiriendo una cadencia rítmica y profunda. Cuando alguien te expresa que te ama, es fundamental que entiendas que no está viendo en esencia quién eres tú en tu totalidad, en tu verdadera esencia. Lo que percibe es un reflejo, una imagen que puede ser prístina y fidedigna, o por el contrario, profundamente distorsionada. La nitidez de ese reflejo depende enteramente de la condición del agua, que no es otra cosa que el estado de su propio corazón, su mundo interior, sus propias emociones no resueltas. Existen, como ya te anticipé, solo dos razones fundamentales por las cuales una persona puede enamorarse de ti, dos motores primarios.
La primera de ellas ocurre porque divisa en ti algo que siente que le falta a sí misma, algo que le es ajeno o ausente. Es como este lago agitado, cuando sus aguas están perturbadas por las necesidades y los miedos internos, por las expectativas no cumplidas, no pueden reflejar con claridad tu esencia. En su lugar, muestran una imagen distorsionada, filtrada por sus propias carencias y anhelos insatisfechos. Te ama, entonces, no por quien eres en tu plenitud, sino por lo que representas para él, por lo que cree que puedes proporcionarle o por la manera en que considera que puedes completarle su propia existencia, llenando un vacío. El anciano sabio, con un gesto pausado y lleno de significado, tomó un puñado de hojas secas y frágiles, caídas de los árboles cercanos, y las dejó caer con delicadeza sobre la superficie del agua del lago, que en ese momento ya comenzaba a recuperar su calma original, las ondas atenuándose gradualmente. Este tipo de amor, explicó el sabio con una metáfora elocuente y sencilla de comprender, es comparable a estas hojas flotando sobre el agua. Por un tiempo pueden parecer hermosas y adornar la superficie, creando una imagen idílica y agradable a la vista. Sin embargo, su presencia es meramente superficial, carente de arraigo o de una conexión profunda con el lecho del lago. Están a merced de los vientos más leves, de la más mínima corriente o de cualquier perturbación. Y con el paso inexorable del tiempo, irremediablemente se hundirán en las profundidades o serán arrastradas sin rumbo hacia la orilla, para finalmente descomponerse y desaparecer por completo. Su existencia es efímera, sujeta a las condiciones externas y a la transitoriedad inherente de lo superficial. Esperó pacientemente a que la superficie del agua recuperara su total transparencia, hasta que una vez más el reflejo del peregrino reapareció nítido y perfecto en su superficie, sin distorsiones, listo para la siguiente lección fundamental. La segunda razón, dijo el sabio, su voz ahora suave pero imbuida de una firmeza inquebrantable que resonaba en el aire, es porque esa persona reconoce en ti algo de sí misma, una resonancia profunda, una verdad compartida a un nivel existencial. Es como este lago cuando está en su estado de perfecta calma. Ve con absoluta claridad quién eres tú en tu esencia más auténtica, sin proyecciones ni distorsiones, sin filtros ni expectativas. Y en esa visión límpida y transparente encuentra un reflejo prístino de su propia esencia, de su ser más genuino, de su verdad interior. No te ama porque le falte algo que tú puedas darle, porque no necesita ser completado, sino porque reconoce en ti una verdad intrínseca que también habita y resuena en su propio interior. Es un encuentro de almas que se reconocen, no de egos que se complementan por necesidad, sino de seres plenos que se ven a sí mismos en el otro. El sabio, con un movimiento pausado de su mano, señaló hacia el vasto cielo, donde un águila majestuosa describía círculos lentos y gráciles sobre el lago, su silueta dibujada con perfección contra el azul infinito del firmamento. Para continuar profundizando en tu viaje de autoconocimiento, te invito a suscribirte al canal Piensa como Jung. Observa con detenimiento cómo el águila se refleja en la superficie serena del agua, prosiguió el sabio, su mirada siguiendo el vuelo sin esfuerzo del ave. El águila, por su propia naturaleza y majestuosidad, no necesita ese reflejo para volar, para elevarse, para ser quien es en su plenitud y majestuosidad. Su existencia, su identidad, no depende de esa imagen especular. Sin embargo, a pesar de ello, existe una conexión innegable, un reconocimiento silencioso y profundo entre el ave libre y su imagen devuelta por el espejo líquido, una resonancia natural. No es una necesidad, sino una resonancia. Así es, joven peregrino, el segundo tipo de amor no surge de una carencia o de una necesidad imperiosa de ser llenado, sino de un acto de reconocimiento mutuo, de una apreciación intrínseca de la esencia del otro, una celebración de la existencia compartida. Es un encuentro de dos seres completos que eligen compartir su plenitud, no de dos mitades que buscan desesperadamente unirse para sentirse íntegras. El peregrino permaneció en un silencio reverencial, sus ojos fijos en el lago, sintiendo cómo una comprensión nueva, vasta y profunda comenzaba a sentarse en su corazón, iluminando recovecos antes oscuros de su alma. La lección del sabio era clara como el agua del lago. Ahora bien, si has logrado asimilar la profunda naturaleza de estas dos formas esenciales de amor, de estas dos dinámicas tan diferentes, continuó el sabio, su voz invitando a la reflexión interna y al autoexamen, surge entonces una interrogante crucial, quizás la más importante de todas para tu propia vida. ¿Cómo podemos cultivar en el jardín de nuestra propia existencia relaciones que estén cimentadas en el reconocimiento genuino y no en la efímera y frágil base de la carencia? La respuesta, sorprendentemente para muchos, no se halla en la maestría de técnicas de seducción sofisticadas.
ni en la elaboración de estrategias astutas para atraer a un tipo particular de persona que se ajuste a nuestras expectativas superficiales o a nuestro ideal de pareja. La solución, paradójicamente, reside en cesar la búsqueda ansiosa y febril del amor en el exterior, en el afán de encontrarlo fuera, y en su lugar, comenzar a cultivarlo diligentemente en nuestro propio fuero interno, en el santuario de nuestro ser, en el corazón de nuestra alma. Este es un viaje de autorrealización que desglosamos en el canal Piensa como Jung, donde la introspección es la clave de todo avance. La verdadera transformación, la metamorfosis de nuestra capacidad de amar, comienza en el instante en que aceptamos una verdad fundamental e ineludible. Ninguna relación externa, por más intensa, prometedora o apasionada que parezca, tiene el poder intrínseco de llenar un vacío que se gesta y reside en nuestro interior. Es una carga que el otro no puede ni debe llevar. Mientras persistamos en la búsqueda de otros como la solución definitiva a nuestra propia sensación de incompletitud, a nuestra propia carencia, estaremos condenados a atraer una y otra vez relaciones basadas en la carencia, en la necesidad recíproca de ser llenados, repitiendo el mismo ciclo. Solo cuando logramos desarrollar una plenitud interior, una sensación de integridad y suficiencia en nuestro propio ser, una autoaceptación inquebrantable, creamos el espacio sagrado y fértil para que florezca, de manera espontánea y auténtica, un amor cimentado en el reconocimiento mutuo. Este proceso de transformación no es instantáneo, ni tampoco sigue un camino lineal y predecible. Es, por el contrario, un viaje arduo pero infinitamente gratificante de autodescubrimiento, de confrontación con uno mismo. Es un sendero que nos invita a confrontar con una honestidad radical y desprovista de autoengaño nuestras propias sombras, esas partes de nosotros mismos que hemos relegado al inconsciente por temor, vergüenza o rechazo. Nos insta a reconocer y sanar nuestras heridas más profundas del pasado, aquellas experiencias dolorosas o traumas que a menudo de forma inconsciente nos impulsan a buscar en otros lo que creemos que nos falta o lo que pensamos que nos ha sido negado. Implica asumir, con valentía y responsabilidad, la autoría de nuestra propia felicidad y bienestar, liberándonos de la expectativa irrealista de que alguien más deba proporcionárnoslos o ser el garante de nuestra alegría. Requiere, en su esencia más pura, una profunda resiliencia emocional porque implica la renuncia a la seductora, pero ilusoria, creencia de que un tercero, un alma ajena, puede salvarnos de nosotros mismos o completarnos mágicamente, como en un cuento de hadas. Es una liberación de la dependencia externa. Observa la majestuosa luna en la inmensidad del cielo nocturno, exhortó el sabio, señalando hacia el astro que comenzaba a asomarse tímidamente. Ella no realiza esfuerzo alguno para brillar con su luz plateada, que es un reflejo del sol. No ruega al vasto océano que responda a su influencia gravitatoria, ni tampoco mendiga la admiración o el aplauso de aquellos que la contemplan desde la tierra. Simplemente existe en su plenitud y en su ciclo ininterrumpido. Y esa existencia serena, esa mera presencia, genera una atracción natural, irresistible, sin necesidad de esfuerzo. El océano entero se mueve y se transforma al compás de su energía sutil, sin que la luna tenga que hacer absolutamente nada más que ser ella misma, en su esencia más pura y auténtica. De la misma manera, cuando nosotros dejamos de perseguir desesperadamente el amor como un objetivo externo que debe ser conquistado, y comenzamos a cultivar nuestra propia luz interior, a nutrir nuestra alma, nos convertimos, de forma natural, en seres que atraen relaciones basadas en el reconocimiento. Esta es la filosofía que impulsa al canal Piensa como Jung. No atraemos estas relaciones porque estemos activamente buscándolas o persiguiéndolas con afán, aclaró el sabio, sino porque nuestra propia plenitud interior, nuestra integridad, resuena de forma armónica con la plenitud de otros seres completos y autosuficientes. Este cultivo interior implica una serie de prácticas y comprensiones vitales. Implica, en primer lugar, aprender a estar en paz con nuestra propia soledad, a encontrar en ella no un vacío angustiante o una sensación de aislamiento y abandono, sino un espacio sagrado de conexión profunda con nosotros mismos, un santuario para la autorreflexión y el crecimiento personal. Implica desarrollar una relación amorosa y compasiva con nuestro propio ser, reconociendo y abrazando tanto nuestras luces más brillantes, nuestras virtudes, como nuestras sombras más oscuras, nuestros defectos, sin juicio ni autocensura, aceptando nuestra humanidad completa. También implica sanar las heridas del pasado, aquellas experiencias dolorosas o traumas que a menudo de forma inconsciente nos impulsan a buscar en otros lo que creemos que nos falta o lo que pensamos que nos ha sido negado, perpetuando ciclos de carencia.
Cuando una persona ha realizado este trabajo interior significativo, ha recorrido este sendero de autodescubrimiento y sanación, su energía intrínseca, su vibración, se transforma de manera radical. Ya no emite la frecuencia de la necesidad, de la carencia o de la desesperación, que atrae lo mismo. Por el contrario, irradia la frecuencia de la abundancia, de la suficiencia y de la plenitud. Ya no busca ser rescatada por alguien externo, sino que está lista para compartir su ser desde un lugar de generosidad, de desinterés y de mutuo enriquecimiento, desde una posición de fuerza interna. Este es un principio fundamental que te invitamos a explorar con nosotros. Ya no teme la soledad como un espectro amenazante o una condena, sino que la honra y la valora como una parte integral y necesaria de la experiencia humana, un espacio para el crecimiento, la renovación y la profunda conexión consigo mismo. Y es precisamente esta transformación interna, esta reconfiguración de nuestro ser esencial, lo que abre de par en par las puertas a un amor basado en el reconocimiento mutuo, un amor que nace de la plenitud. La ironía más hermosa y profunda de este proceso es que, en el preciso instante en que dejamos de necesitar el amor para sentirnos completos, para validar nuestra existencia o para darle sentido a nuestra vida, es cuando nos encontramos más preparados, más dispuestos y más capacitados para experimentarlo en su forma más elevada y pura, en su máxima expresión. Es una paradoja existencial que pocos logran comprender, pero que encierra la clave de la felicidad en las relaciones. Cuando ya no mendigamos afecto, atención o validación de los demás, cuando nos hemos liberado de esa necesidad externa, es cuando, de manera natural y sin esfuerzo, atraemos conexiones genuinas y auténticas, basadas en el respeto, el aprecio mutuo y la verdadera resonancia de almas. Cuando ya no vivimos con el temor constante al abandono, cuando nos hemos liberado de esa angustia existencial que nos paraliza, es cuando creamos el espacio interior y exterior necesario para que florezcan relaciones verdaderamente liberadoras, que no aprisionan ni asfixian el espíritu, sino que elevan y expanden la conciencia. No se trata, en absoluto, de convertirnos en seres perfectos o de erradicar toda vulnerabilidad de nuestra existencia. La perfección es una quimera inalcanzable y una carga innecesaria. Se trata, más bien, de encontrar una profunda sensación de plenitud y de paz, incluso en medio de nuestra inherente humanidad imperfecta, con todas sus luces y sus sombras, aceptándonos tal como somos. Se trata de transformarse en un lago de aguas tan claras y serenas, concluyó el sabio, sus ojos brillando con una luz de comprensión infinita, donde el amor pueda reflejarse en su forma más pura y verdadera, sin distorsiones ni artificios, sin proyecciones ni fantasías. No como una solución externa a nuestras carencias internas, a nuestros vacíos, sino como un reconocimiento prístino y luminoso de nuestra esencia compartida, de la interconexión fundamental de todos los seres, de la chispa divina que habita en cada uno. En este viaje de profunda comprensión, nos encontramos de bruces con una verdad absolutamente transformadora, una revelación que redefine nuestra perspectiva. El amor no es un tesoro que se persigue con afán y que se encuentra en un lugar recóndito, ni un objetivo que se conquista tras una ardua batalla contra el destino. Este es el mensaje central de Piensa como Jung. El amor, en su forma más auténtica y sublime, es más bien algo que se refleja, una imagen que se proyecta desde nuestro propio ser, desde nuestra integridad interna. No es un destino lejano al que debemos llegar tras un largo periplo y muchas pruebas, sino un espejo siempre presente que nos muestra, con una claridad meridiana y sin filtros, quiénes somos realmente en cada instante de nuestra existencia, en cada fase de nuestro crecimiento. Hemos profundizado en las dos únicas razones fundamentales por las que un individuo puede sentirse cautivado por ti. O bien proyecta en ti sus propias insuficiencias, sus vacíos internos, sus anhelos insatisfechos, o bien reconoce en tu ser su propia esencia, una resonancia profunda que trasciende lo superficial, una conexión de alma a alma. Hemos discernido cómo el primer tipo de afecto, el amor por carencia, aunque pueda manifestarse con una intensidad inicial deslumbrante y apasionada, lleva en sí mismo la semilla de su propia disolución, de su inevitable declive y final, pues su base es inestable. Mientras que el segundo, el amor forjado en el reconocimiento, posee la inmensa capacidad de florecer, de arraigarse profundamente y de profundizarse con el incesante paso del tiempo, como un río que ensancha su cauce y se vuelve más caudaloso. Esta comprensión, que ahora reside en tu corazón y en tu mente, nos invita a una revolución silenciosa y profunda en la manera en que nos vinculamos con los demás y con el mundo que nos rodea. Nos libera, de una vez por todas, de la búsqueda ansiosa y a menudo infructuosa de un amor perfecto que reside fuera de nosotros, una quimera que solo engendra frustración.
Nos devuelve, con una responsabilidad que es a la vez liberadora y desafiante, la autoría de nuestra propia plenitud interna, de nuestra felicidad. Nos revela, con una sabiduría ancestral y atemporal, que el camino hacia la forja de relaciones más auténticas, más significativas y más duraderas no consiste en el vano intento de encontrar a la persona correcta que mágicamente nos complete, sino en el proceso, mucho más arduo pero infinitamente más gratificante, de convertirnos nosotros mismos en seres completos, en individuos íntegros que no necesitan completarse a través de la presencia o la validación de otros. Es una transformación paradigmática que cambia el foco de lo externo a lo interno, del mendigar al compartir desde la abundancia. Cuando cesas de perseguir el amor con desesperación, como si fuera un elusivo objetivo que debe ser alcanzado, y en su lugar, comienzas a cultivar diligentemente tu propio jardín interior, a nutrir tu alma con atención y esmero, a sanar tus heridas y a abrazar tu autenticidad, ocurre algo verdaderamente mágico, un fenómeno que trasciende la comprensión ordinaria y la lógica lineal. El amor, de repente, aparece en tu vida no como algo que consigues mediante un esfuerzo denodado o una conquista, sino como una fragancia que emanas de forma natural desde tu propio ser, atrayendo a quienes resuenan con tu esencia. Ya no se presenta como algo que te falta, como una carencia que debe ser subsanada por un tercero, sino como un don que compartes generosamente desde la abundancia de tu propia plenitud, desde un espacio de generosidad y no de necesidad. Es la diferencia entre un mendigo que pide limosna y un rey que distribuye su riqueza sin reservas, sabiendo que su fuente es inagotable. Si te preguntas cómo empezar a cultivar tu jardín interior, el canal Piensa como Jung es tu aliado. Imagina tu vida, una vez más, como ese lago de montaña que el sabio te mostró. Puedes pasar años enteros agitando sus aguas con ansiedad y desesperación, creando ondas constantes y distorsiones, en la vana esperanza de que alguien, al asomarse a su superficie agitada, vea en ella el reflejo idealizado que tanto deseas proyectar, una imagen que no es auténtica y que está condenada a decepcionar. O por el contrario, puedes decidir dedicar ese mismo tiempo y esa misma energía a limpiar tus aguas, a permitir que se asienten en una calma natural y profunda, a que las impurezas se asienten en el fondo, confiando plenamente en que, cuando la persona verdaderamente adecuada se acerque a tus orillas serenas, verá un reflejo claro, prístino y verdadero de quien eres en tu esencia más pura, sin necesidad de artificios. El amor auténtico, el amor por reconocimiento, no necesita ser perseguido con afán ni forzado con artificios o estrategias. No es un objetivo a lograr, sino un estado de ser. Como la majestuosa luna que atrae las mareas del vasto océano sin esfuerzo alguno, simplemente por su presencia y su influencia gravitatoria natural, el amor genuino aparece en tu vida como una consecuencia natural, como un eco resonante de tu propio estado de ser. No te esfuerces en buscar ser amado, conviértete tú mismo en la encarnación del amor en una fuente inagotable. No persigas la plenitud a través de la búsqueda incesante en otros, en la expectativa de que ellos te completen o te hagan feliz. Conviértete tú mismo en la plenitud que tanto anhelas experimentar en tu vida, sé tu propia fuente de dicha. Y desde ese lugar de completitud, de integridad y de suficiencia intrínseca, contempla con asombro y gratitud cómo el amor florece en tu existencia. No como una necesidad desesperada que te consume, sino como un reflejo sereno, puro y luminoso de tu propia y resplandeciente luz interior, una luz que te habita y que brilla por sí misma. Ya que has llegado hasta este punto, te animamos a seguir explorando contigo. A lo largo de esta profunda exploración, hemos desvelado los dos pilares fundamentales que sustentan toda conexión afectiva. El amor nacido de la carencia, efímero como la espuma de las olas, y el amor forjado en el reconocimiento, perdurable como el acero. Comprender esto no solo transformará tu visión del mundo, sino que redefinirá tu propio ser y tu camino. Si anhelas desentrañar los secretos más recónditos de la psique humana y construir relaciones que trasciendan lo superficial para alcanzar la verdadera plenitud y un propósito más elevado, no puedes perderte el próximo capítulo de tu despertar personal. ***, prepárate para una revelación que cambiará para siempre tu percepción del amor y de ti mismo. Despojándote de las ilusiones y abriéndote a la verdad, ***, sumérgete en este océano de conocimiento. Y para no perderte ninguna de las profundas verdades que desvelamos y que transformarán tu vida, suscríbete ahora mismo al canal Piensa como Jung. El viaje apenas ha comenzado.